Ah, sí, aquí estamos, emitiendo en directo. Desafiando de nuevo a los derechos de autor. En fin. Geometría analítica, nuevo tema. Temazo. Temazo el de Metallica que acabamos de poner, en fin. Que no es Metallica. ¿De qué va esto? Geometría analítica. Pues es geometría y analítica porque en lugar de hacer dibujitos, vamos a hacerlo todo mediante fórmulas matemáticas. Lo que vamos a ver básicamente es geometría euclídea. Euclídea porque todo lo que hagamos estará en un plano euclídeo. ¿Qué es eso de un plano euclídeo? Pues nos vamos a regir por los axiomas de Euclides. Se llaman axiomas de Euclides pues porque Euclides sería el primero que los enunciaría. Básicamente, para no tener que enunciar los axiomas, que tampoco es algo que tengamos que aprender de memoria todavía, tenemos una geometría que es la que vais a ver muy intuitivamente en un plano. En un plano quiere decir, lo puedo dibujar perfectamente en la pizarra, eso sí, ese plano sería indeterminado, no termina nunca hacia allí, ni hacia el otro lado, ni hacia arriba, ni hacia abajo. Es un plano infinito. Entonces, en ese plano hay puntos. Cualquier sitio que señale del plano es un punto de ese plano. Aquí tendríamos un punto. Habría que hacerlo más gordo para que se vea bien, pero en realidad es un puntito. Y hay infinitos puntos. Y si esto es un punto y esto es otro punto, pues entre dos puntos puedo hacer un segmento y también puedo hacer una flecha. Y lo de la flecha es algo importante porque es una de las cosas que vamos a estudiar. Vectores. Vectores es... Básicamente un vector es una dirección. Un vector es una dirección. Una flecha es una dirección. Estoy apuntando hacia una dirección determinada. Estoy indicando una dirección que puedo seguir. Y va desde un sitio hasta otro. Con una dirección determinada y además un sentido, porque en esta dirección podría ir hacia adelante o ir hacia detrás. O sea que un vector tendrá una dirección y un sentido. Y además una longitud determinada, porque una flecha puede ser con la misma dirección y sentido, pero más larga o más corta. Vale, pues eso es básicamente lo que vamos a ver. No sé por qué nos sale el link para ver esto. A ver, vamos a copiar. Bueno, pues eso. Un vector tiene dirección, sentido, incluso una longitud. A esa longitud la llamaremos módulo. Lo vamos a ir. Esto es un poco de introducción y lo voy a ir viendo todo paso a paso. Y que será eso que mide el vector. ¿Qué más habrá en un plano? Estos vectores pueden estar donde sea. Pues aparte de puntitos, los puntitos pueden formar figuras. Los puntitos pueden formar figuras y aquellas que nos vamos a preocupar mucho, que vamos a ver en profundidad, son las rectas. ¿Qué es una recta? Creo que ya sabéis más o menos lo que es una recta. Es una línea que no se tuerce nunca, ¿no? Por ejemplo, esto sería una recta. Solo que la recta continuaría indefinidamente hacia allá sin terminar nunca y hacia el otro lado igualmente sin terminar nunca. Es infinito. No termina nunca. Es lo que es un plano euclídeo, es eso.
no termina nunca, sigue recto sin doblarse lo más mínimo. Eso es una recta. Lo que tiene la geometría euclídea es que si tengo otra recta que sigue la misma dirección y no justo encima de ella, porque si no sería la misma, si tengo otra recta que sigue exactamente la misma dirección, está igual de inclinada, también podemos decir, son paralelas, mantienen la misma distancia siempre entre ellas, pues como esto ocurre de manera indefinida en todo lo que quede de plano para un lado y hacia otro, tampoco se van a cortar nunca. Esto pasa con la geometría euclídea y es la que tenemos que ver. Con otros tipos de geometría, pues no tendría por qué ser igual, pero esta es la que estamos viendo. Otro tipo de geometría sería, por ejemplo, la geometría esférica, es decir, sobre una esfera en lugar de sobre un plano. Y eso lo podéis ver en la planeta Tierra, que tiene más o menos una forma de esfera, donde todos los meridianos serían rectas, paralelas, guardan la misma dirección, van desde el sur hacia el norte, pero justo en el polo norte y justo en el polo sur se cruzan. Dos paralelas en una esfera sí se cruzan. Pero bueno, eso no nos preocupa ahora. Geometría euclídea. En un plano euclídeo, dos paralelas nunca se cruzan. Si se cruzan, diremos que son secantes y si no, pues decimos que son paralelas. Ya está. Vale. Bueno, si no habéis entrado desde el principio, no os preocupéis, que lo único que he hecho ha sido decir un poco de qué va el tema. Introducción a la geometría analítica. Bien. Entonces ahora empiezo paso a paso con lo que hay que ver. Primero, bueno, recordar, a modo recordatorio, pues esto se supone que ya lo sabéis, el tema empieza un poco más adelante, pero si hace falta repasarlo, se repasa, va a ser muy breve, porque esto es muy sencillo. Ya sabéis lo que son unos ejes de coordenadas, donde podéis representar cosas. En los ejes de coordenadas puedo representar un plano, puedo representar el plano euclídeo del que hablamos. Puedo dibujar puntos de ese plano sabiendo sus coordenadas. Por ejemplo, 1, 2, 1, 2, 3, pues aquí tendría un punto cuyas coordenadas son 2, 3. ¿Bien? Vale, pues ya está. Esto es una forma de poder representar lo que vamos a hacer y ya sabéis cómo representar un punto en unos ejes de coordenadas o si tengo un punto, pues sacar sus coordenadas. Bien, entonces, ¿qué es lo primero que deberíamos saber de este tema? Pues si lo de los puntos es algo muy claro que ya habréis visto antes, lo de los vectores a lo mejor no tanto. Los vectores puede que sea un concepto nuevo. Ya he dicho que un vector es una flecha, de todas maneras, repasemos. ¿Qué es un vector? Bueno, un vector es una dirección. Vamos a ir poniendo cosas aquí. Un vector. Un vector viene a ser como un segmento, un trocito de lo que sea, en cualquier dirección, tendrá una dirección fija, y además un sentido, es decir, ese segmento le tengo que dar un sentido, pues más bien es una flecha. O sea, podemos decir que un vector es una flecha. Un vector es una flecha. Y esa flecha apuntará en alguna dirección. O sea, que un vector tiene dirección. Además, en esa dirección puede apuntar hacia adelante o hacia atrás. Podría tener una flecha muy similar, pero apuntando hacia el otro lado. Eso digamos que es su sentido. Como el sentido de la circulación. Una misma carretera que es de una dirección, puedo ir yendo o volviendo. Y luego tiene una longitud, porque bueno, puedo tener una flecha en la misma dirección, pero más larga o tal vez más corta. Bien, pues eso es su longitud, se le llama módulo. Módulo de un vector viene a ser como de largo es. Entonces, básicamente una flecha, si tengo puntos, ¿por qué necesitamos introducir flechas en un sitio donde dibujo puntos? Bueno, porque si yo pongo aquí una flecha así, tengo un elemento que me indica que yo puedo ir desde aquí hasta aquí. Tengo algo que me lleva de un sitio a otro, que me lleva en una dirección determinada, en un sentido determinado y una longitud determinada, sería su módulo.
Y incluso lo podría poner 2 veces el mismo vector y avanzaría el doble y tendría otro punto. ¿Bien? Entonces, esa dirección, ese sentido y ese módulo, como no vamos a hacer tanto dibujo, sino que más bien nos interesa la parte analítica, tengo que poder determinarla con algunos números. ¿Vale? Un vector, por cierto, cada vez que representemos un vector, los puntos, cuando les ponéis poner nombres, porque tendremos el punto A, el punto P, el punto lo que sea, ponedle nombres con mayúsculas. Por ejemplo, este podría ser el punto A. Y a los vectores, ponedle nombres con minúsculas. Por ejemplo, el vector V, V de vector. Y normalmente porque hay tantas cosas que representar en matemáticas que empiezo a poner letras y no sé de qué es cada cosa. Bien, pues a los vectores les ponemos como un palo encima. No es un palo, es una flecha. En plan, para yo saber que eso es un vector, pongo una flechita, que es un vector encima de la letra y así sé que eso es un vector. Pero claro, por comodidad, acabamos poniendo un palito. Si ponemos un palito encima de una letra, pues sabremos que se trata de un vector. Y ya está. Un vector, igual que un punto lo represento con 2 coordenadas, un vector también lo puedo representar con 2 coordenadas. ¿Vale? Aquí pongo A y B de forma genérica para hacer lo que sea. ¿Y qué significarán esas 2 coordenadas? Pues veamos. Por ejemplo, vamos a representar el vector, o ya hay aquí un vector representado. El vector este de aquí sería, si os fijáis, si hago un triángulo aquí, dejando como hipotenusa esa flecha, puedo observar que 1, 2, 3, he avanzado 3 en lo que sería la dirección horizontal, en la dirección de la X, he avanzado 3. El 2 era la coordenada X, ¿no? Bueno, pues primero voy a poner en un vector cuánto avanza. ¿Sabes? Pongamos que este es el vector V. El vector V es 3, puesto que en X he avanzado 3, y en Y he avanzado, en Y viene a ser en vertical, 2, pero más que avanzar he retrocedido, porque en lugar de subir he bajado. Entonces, bueno, pues entonces en lugar de avanzar 2, diríamos que ha retrocedido 2 o que ha avanzado menos 2. Ese vector que he dibujado antes ahí sería el vector 3 menos 2, porque avanza 3 y baja 2. Si en lugar de avanzar retrocede, hay un vector que apunta como este hacia allá, tendrá la coordenada X negativa. Tendrá las 2 coordenadas negativas, la X porque va hacia atrás y la Y porque va hacia abajo. Un vector que fuera así tendría la coordenada X negativa y la coordenada Y positiva. Y un vector que fuera así sería todo positivo. Avanza y además sube. Bien, son los distintos casos que me puedo encontrar. O sea que las coordenadas de un vector vienen a ser lo que avanza y lo que sube. Bien. Y eso, claro, si yo sé cuánto avanza y cuánto sube, se podrá dibujar la hipotenusa de ese triángulo y eso ya me da una dirección. Y además le pongo la flecha al final y tengo su sentido. Así que con estos 2 números queda determinado su dirección y su sentido. Y su módulo también queda determinado. Pero ¿cómo puedo hallar el módulo? Bien, el módulo. Para el módulo de un vector, estoy poniendo aquí 2 palitos alrededor de esa V. Esos palitos son para indicar que estoy haciendo el módulo. ¿Vale? Módulo, lo puedo poner aquí para que luego sea. El módulo de un vector será así. ¿Cómo calculo el módulo de un vector? Pues si el módulo es la longitud del propio vector, que es la hipotenusa de un triángulo, pues con Pitágoras. Con Pitágoras tendríamos que sería la raíz cuadrada, porque la suma de los catetos al cuadrado me dará la hipotenusa al cuadrado. Entonces la hipotenusa será la raíz cuadrada de la suma de esos catetos al cuadrado, que viene a ser la suma de las coordenadas al cuadrado. O sea que el módulo de cualquier vector lo podré calcular con esta fórmula. Fórmula que no será muy difícil de aprender si simplemente pensáis en ese triángulo y es Pitágoras. Pitágoras de nuevo, sí, en todas partes. Bien, pues un vector es una flecha,
lo podemos determinar con dos coordenadas que me dicen lo que avanzo y lo que subo, o lo que retrocedo y lo que bajo en caso de que sean negativos, y con un módulo. Además, aunque esto no lo vamos a necesitar, pero ya que lo tengo aquí puesto, un vector, dibujo otro para verlo más claro, un vector con la horizontal tendrá un ángulo. Y si sabéis sus coordenadas que vienen a coincidir con los catetos de este triángulo, seguro que podéis calcular seno, coseno, tangente de ese ángulo también. E incluso con el arco coseno, arco seno y arco tangente podríais llegar a calcular ese ángulo, ¿vale? El ángulo que guardaría con la horizontal. He dicho que esto no lo vamos a utilizar mucho, pero podría ser que un ejercicio os dieran un ángulo, o sea, lo de sacar el ángulo que guarda un vector sobre la horizontal no va a ser muy útil, porque bueno, con las coordenadas ya tengo la dirección. Pero si me dicen el ángulo, tendría que ser capaz de hacer algo. Aunque eso más bien lo utilizaremos luego más adelante. Entonces, bueno, ya volveremos a ello cuando haga falta. De momento, un vector es esto. En el blog, a ver, leo dudas. Pero si solo tienes unas coordenadas y las del otro punto no sirven, las del otro punto no he sacado las coordenadas. Ahora voy a hablar de con dos puntos y un vector como cosas que puedo hacer. En el blog hay ejercicios y son todavía un poco avanzados para lo que estamos viendo, porque es solamente introducción de momento del tema. Entonces, tenéis los ejercicios del blog para hacer, pero igual todavía es pronto para que os enfrentéis a ellos. Entonces, pues de momento simplemente vamos viendo esto y cuando ya os diga, pues mirad, ahora creo que estáis preparados, podéis hacer. Hay una hoja de ejercicios y un examen de un año anterior. Ahora, en el libro, las primeras páginas del tema son la primera, el apartado 1, pues de ahí podréis hacer ejercicios porque que son los ejercicios hasta del 1 al 7. Ahí podéis ver porque, vamos, esos son los de justamente esto. Me voy a hacer espacio aquí. Que la verdad es que lo que dices de... Y el otro punto, del otro punto no sirve, del otro punto no tenía las coordenadas, simplemente he ido de uno a otro. Pero la verdad es que si tenía las coordenadas del punto A, el punto A que era el 3, 2, tenía puesto, tenía un vector que era... Ahora ni me acuerdo. 3 menos 2 creo que era. Bueno, como sea, tengo un punto, el punto 3, 2 y el vector 3 menos 2. Tenía un punto A como por aquí y la flecha hacía algo así. Y entonces ahí hay otro punto. Llamémosle el punto B. Ese otro punto puedo saber sus coordenadas. Claro, si estoy en el punto 3, 2 y lo que hago es avanzar 3, pues su coordenada X será 3 más 3. Y si tengo el punto en la coordenada Y 2 y lo que hago es bajar 2, pues 2 menos 2 están en el 0. Es decir, A más V será B. Si a un punto, a las coordenadas de un punto le sumo las coordenadas de un vector, o tengo otro punto que es el que está al final de ese vector, si pongo el vector ahí justo. Bien, ya que este es el vector que está entre A y B, hay una manera de darle nombre a esto. A ver, antes leo. El vector te lo dan ya, ¿no? Sí, claro, aquí yo he dado el vector. Para descubrir el otro punto necesito el vector. Si no me dan el otro punto, me tienen que dar el vector para saberlo. Correcto. Bien. Y ahora voy a llegar a otra cosa. ¿Y si te dan dos puntos pero no te dan el vector? Pero para llegar a eso, primero explico una cosita. Como es un vector que está justo entre A y B, hay una manera de ponerle un nombre. El vector AB. Le pongo un palo encima y eso es un vector. El vector AB, con un palo encima, esto, significa que es un vector que va desde A hasta B. Es decir, este V de aquí es el vector AB. Y esto se va a cumplir siempre. Si yo al punto A le sumo las coordenadas del vector AB, pues el resultado me va a salir el punto B. Esto quiere decir que si a mí me dieran el punto A, nos inventamos otro punto. Menos 1, 7. Vamos a poner A' para que no sea el mismo de aquí, que está en la misma pizarra escrito. Y el punto B'.
2, 3. 2 puntos. Un punto, otro punto. Y lo que quiero averiguar es el vector A', B', es decir, necesito saber, porque lo puedo necesitar en muchos ejercicios, saber si tengo 2 puntos, qué vector hay entre esos 2 puntos. Lo puedo necesitar, pues, por ejemplo, porque si yo tengo 2 puntos y quiero saber en qué dirección hay que moverse para ir de un punto a otro, pues lo que necesito es el vector, que el vector es lo que da la dirección. El vector A', B'. ¿Cómo puedo averiguarlo a partir de 2 puntos? Fijarse en la fórmula que hemos sacado aquí. Digamos que si lo que quiero averiguar es las coordenadas del punto que va de uno a otro, del vector que va de uno a otro, pues... De hecho, si yo quiero saber cómo llegar de un sitio a otro, lo que hago es el del final menos del principio, ¿no? Si quiero saber cuánto va desde 2 hasta 7, lo que hago es 7 menos 2. Tiene sentido también con eso. Entonces, el vector A', B' sería 2 menos 1, 2 más 1, y 3 menos 7. Es decir, 3 menos 4. O sea que, si quiero hallar una cosa, necesito los datos de las otras, claro. Si tengo un punto y un vector, puedo hallar el punto que se halla al otro lado, y si tengo 2 puntos, podría hallar el vector que se halla entre los 2 puntos. La resta esa. Esta resta, tengo A más el vector AB igual a un punto. Y lo que quiero es saber el vector que va entre un punto y otro. Bien, esto es una suma, ¿no? Pues la A la he pasado al otro lado restando. Ya está. Y entonces aquí, ¿qué tendría que hacer? Ojo que pone, para llegar de A a B hago B menos A, no A menos B. Para llegar de A a B hago B menos A. B menos A, vale. Para llegar de A' a B' hago B' menos A'. 2 menos 1 y 3 menos 7. Cuando resto las coordenadas de dos cosas, por separado hago las coordenadas X y las coordenadas Y, porque una cosa es lo que me muevo en horizontal y otra cosa es lo que me muevo en vertical. Entonces la resta esa, si queréis que lo vuelva a poner, lo de la derecha. A', B'. Tengo que hacer las coordenadas de B' menos las coordenadas de A'. Esto viene a ser 2, 3, menos 1, 7. ¿Y cómo opero esto? Claro, es que igual me pones números que van entre paréntesis y con comas en medio y eso no es hacer 2 menos 3. Bueno, esto representa la coordenada X, la coordenada Y, la coordenada X y la coordenada Y, y en un plano pues podría ver que... Vale, todo correcto. En fin. 2 menos 1, 3, 3 menos 7, menos 4. Vale. Por separado, operamos la coordenada X y la coordenada Y. Para sumas y para restas. Esto me va a valer. Bien, pues sobre vectores, esto es lo que hay que saber sobre vectores. Hay que saber alguna cosa más, pero de momento esto serían los conceptos principales sobre vectores que debéis saber. Para practicar esto, pues tenéis actividades ahí de la 1 a la 7, he dicho. A ver, para que no tengáis que hacer de la 1 a la 7. Recomiendo el 2 es que viene. El 1 es muy sencillo porque mira el dibujo y contar. El 2 viene resuelto. El 3 lo veo apropiado. El 4 la línea que está arriba a la derecha es una flecha que hay entre A y B, con lo cual es un vector que va entre A y B, el vector ARG. El 6 podríais hacerlo. El 6 es muy interesante. Vale, 3, 4 y 6 serían los más importantes para hacer. Y si hacéis más, pues os vienen bien para vosotros.
De hecho, para que no resulte nada más súper complicado hacerlo, y si no salen, entonces me los enviáis o me los preguntáis. Estos son bastante sencillos. Me interesa más que hagáis los del blog, que sea lo que finalmente tenéis que hacer, pero esto porque los del blog son más complicados para que tengáis primero alguna toma de contacto. Voy a hacer además como ejemplo aquí ahora mismo de los que acabo de decir alguna cosita. Por ejemplo, el 4 tiene dos apartados, entonces puedo hacer el apartado A y así lo veis de ejemplo para poder hacer el apartado B. Dice el 4, calcula el módulo del vector AB en cada caso y me dicen los puntos. Me dicen A es el punto menos 1, 0, B es el punto 3, 5. Vale, bueno, lo primero de todo, si quiero calcular el módulo del vector AB es tener el vector AB. Tener el vector AB, como hemos visto, se trata de hacer B menos A. Entonces tendría que hacer 3 menos menos 1 y 5 menos 0. En definitiva, 4, 5. Ya tengo el vector AB. Es un vector que avanza 4 y sube 5. Bien. Avanza 4 y sube 5. Este sería el vector AB. Por aquí 4, por aquí 5. ¿Y qué es lo que me piden? Me piden el módulo del vector AB. Por si no me acordara de la fórmula, al hacer este dibujo veo claro que por Pitágoras podría hallar el módulo. Pues ya está, sería entonces la raíz cuadrada de 4 al cuadrado más 5 al cuadrado, que sería la raíz cuadrada de 16 más 25. La raíz cuadrada de 16 más 25 no saldrá una raíz cuadrada exacta. Bueno, pues dejamos la raíz cuadrada de lo que sea. La raíz cuadrada de 41, ¿nos parece bien? Y sí, 41, pues así se queda. Raíz cuadrada de 41, o con la calculadora solo un número con decimales, lo que sea, pero así está bien. Ya sería el módulo de este vector. Eso es un número. Ya estaría. O sea, son ejercicios simplemente para que os entre en la cabeza estos pequeños conceptos. No son de los que luego preguntaría, son demasiado sencillos. El ejercicio 6, que sí me parece muy interesante porque habla de distancias y no hemos visto por aquí ninguna fórmula de distancia de un sitio a otro. Entonces, pues a partir del módulo de un vector podemos ver la clave para poder saber la distancia entre dos puntos. Dice el 6, calcula la distancia entre dos puntos. En el apartado A me dan 2 puntos, en el apartado C me dan otros 2. En el apartado A me dan el punto A, que es el 5 menos 3, y el punto B, que es el 1 menos 1. 1 menos 1, de acuerdo. Entonces, ¿cómo hallo la distancia de un punto a otro? Pues, si este se fuera el punto A y este fuera el punto B, la distancia es la longitud del módulo, o sea, la longitud del vector que habría entre ellos dos, que viene a ser el módulo del vector que hay entre ellos dos. Es decir, si saco el vector AB y saco la distancia entre A y B, viene a ser lo mismo que el módulo entre A y B. O sea, que es lo mismo que el ejercicio anterior, básicamente, pero te lo preguntan de otra manera, la distancia. Y así cada vez que os pidan una distancia entre dos puntos, pues si calculáis el módulo del vector que los une y se acabó. ¿Qué sería? Y ya que estamos, lo hago. El vector AB sería 1 menos 5 menos 4 menos 1 menos menos 3 sería 2. Vale. Y su módulo, que eso sería la distancia entre A y B, que es lo que me piden, sería la raíz cuadrada de 4 al cuadrado más 2 al cuadrado. He puesto 4 y no menos 4, vale. Si queréis poner menos 4 al cuadrado, ponedlo, pero ponedlo bien. Menos 4, entre paréntesis, que ese es el número que va al cuadrado. Y ya sabéis que ese menos al cuadrado se irá, con lo cual no hay diferencia entre poner menos 4 o 4 a la hora de hacer el módulo. Y entonces eso será la raíz de 16 más 4, es decir, la raíz de 20. Pues esa es la distancia que hay entre A y B.
Y ya está. Y esto es interesante porque habrán ejercicios más complicados, pero en los que podéis necesitar una distancia entre dos puntos. Y nada más que añadir sobre vectores, lo que sería el concepto de vectores y lo que hay que saber de ellos. Ahora, sí hay otra cosa que añadir sobre vectores, que sería las operaciones que puedo hacer con un vector. Bueno, ¿se pueden hacer operaciones con vectores? Sí, se pueden hacer operaciones con vectores. Esto creo que podemos también. Al fin y al cabo, los vectores son un nuevo tipo de elementos que nos acabamos de encontrar aquí. Como antes hemos manejado números y hemos hecho operaciones con ellos, pues ahora vamos a hacer operaciones con vectores. Las operaciones más sencillas, las primeras que hemos hecho también con números, son sumar y restar. ¿Se pueden sumar y restar vectores? Sí, se puede. Entonces, primero, suma de vectores. Y cuando habla de suma de vectores, en realidad la resta es igual, o sea, estoy incluyendo las dos cosas, suma y resta. Porque al fin y al cabo, restar algo es sumar algo en negativo. Entonces, de la misma manera, la suma y la resta se harían de la misma manera. ¿Sí? Un vector más otro vector, Q más V. ¿Cómo lo podría hacer? Pues sumando las coordenadas X con las coordenadas X y las coordenadas Y con las coordenadas Y. Digamos que tendríamos que pensar quién es el vector U y quién es el vector V. Vamos a poner aquí que U es el vector U sub 1, U sub 2 y el vector V sería el vector V sub 1, V sub 2. Entonces, para hacer la suma sería la coordenada X con la coordenada X y por otro lado la coordenada Y con la coordenada Y. Esto, además, es lo que he venido haciendo con el punto y el vector antes. O sea, hemos sumado las coordenadas una a una. Así que es exactamente lo mismo. Y si hubiera una resta, pues sería lo mismo, pero restando. ¿Vale? Esto tiene un sentido gráficamente, lo tiene. Claro, ¿para qué sumarlos? Sí, es como lo de antes, pero para sumarlos, es lo que acabo de decir. Sí. Y tiene un sentido gráfico. Veamos, esto es el vector U. ¿Qué significa sumarle otro vector al vector U? Pues el vector U lo que hace es, me indica una dirección y me indica un movimiento desde aquí hasta aquí. Si sumo otro vector, quiere decir que después de ese, hago otro movimiento. El resultado, si yo hago una cosa y luego la otra, y sumo esos dos movimientos, el resultado es que yo he salido de aquí y he llegado hasta aquí. Esto sería U más V. Cuando hago la suma de dos vectores, obtengo otro vector que sale de donde sale el primero y llega a donde llega el último. Si lo pongo seguido de lo que esto sería gráficamente el sentido que tiene una suma de vectores. Que de todas maneras, los ejercicios, como es geometría analítica, será todo con coordenadas. Los dibujos sirven para ayudarse, para imaginar mejor qué es lo que está pasando, pero desde luego debemos manejar muy bien lo que serían las cuentas con todo esto, las coordenadas. ¿Y la resta qué sería? Porque la resta no es por uno detrás de otro. Pues la resta sería, si primero tengo el vector U y luego tengo el V, pero en lugar de sumarlo lo quiero restar, restarlo sería, hemos dicho que resta es lo mismo pero en negativo, ¿no? En negativo, cuando estamos hablando de ir en una dirección, ¿qué sentido tiene? Pues que voy hacia atrás. Entonces, cogería esto y en lugar de ir en esta dirección, tendría la misma dirección en este sentido, en lugar de tener este sentido, tendría el otro. Es decir, que en lugar de ir hacia allí, iría hacia acá. Esto sería exactamente lo mismo que esto, pero apuntando en el otro sentido. Entonces, su origen está aquí, su extremo está aquí. Esto sería, digamos, menos V. Y el resultado, que es salir de aquí y llegar aquí, un vector así sería U menos V. Bien, pues hemos visto que dos vectores se pueden sumar y restar. Eso sería la primera operación que hay que conocer sobre los vectores.
¿Hay otra operación que se puede hacer? Sí. Hay otra operación que se llama producto por un escalar. Producto de un número de los que conocemos, un número real, por un vector. A ese número real es a lo que llamamos un escalar. Hasta ahora no hemos necesitado llamarle a un número normal escalar porque solamente teníamos números normales. Ahora tenemos vectores que contemplan dos números normales metidos en un paréntesis separados con una coma. Bien, pues esos son vectores y cuando tengamos solamente un numerito de los que conocemos hasta ahora se le llama escalar para indicar, pues, eso, que es un número simplemente... Normalmente, bueno, nosotros vamos a manejar números reales, que para eso hemos visto hasta los números reales. Entonces, producto... En el libro pone producto de un número por un vector. Ni siquiera usa la palabra escalar, para que sea más sencillo. Producto de un escalar, yo sí lo voy a usar, así os acostumbréis, porque en algún momento os aparecerá. Por un vector. ¿Y qué es esto? Entonces, ¿cómo multiplico yo un número cualquiera? Un número que estará en los números reales, seguramente, o me pueden decir que en lugar de real sea un número racional, simplemente, o lo que sea. Bueno, como nosotros vamos a manejar esto, pues así. Y tendremos también un vector, u, que va a ser el vector, u sub 1, u sub 2, ya que lo tenemos igual arriba. Entonces, multiplicar ese numerito por ese vector es, pues también ir coordenada a coordenada, solo que la k está multiplicando al vector entero, entonces multiplica a las dos coordenadas. Básicamente tendría un nuevo vector en la que las coordenadas serán u sub 1 por k, u sub 2 por k. Y ya está. Esto sería el producto por un escalar. Que vamos a ver su sentido gráfico también. Así que voy a borrarlo de arriba y así lo vemos. ¿Su sentido gráfico cuál sería? Pues tengo un vector y si lo multiplico por 2 sería poner el vector dos veces. Y entonces tengo un vector que es el doble de largo. Y si lo multiplico por 3, 3 veces. Y si lo multiplico por 3,5, pues 3 veces y media. O sea, me cogería medio de este y lo pondría. Y si fuera 3,28, vale, pues tendría que hacer 0,28 de este y ponerlo luego a continuación. Y si lo multiplico por menos 3, bueno, pues sería lo mismo, pero apuntando en la otra dirección. O sea, multiplicado por menos 3 se daría una cosa así. ¿Vale? Esto es U. En definitiva, todo esto será 3U. Y bueno, puede ser 3 o puede ser el número que sea. Ese sería su sentido gráfico. Como ejemplo, pues puedo tener raíz de pi por el vector 17 menos 8. Bueno, pues porque un vector tiene esas coordenadas y me apetece multiplicarlo por raíz de pi. Que ni siquiera sé cuántos decimales tiene pi, imagínate raíz de pi. Bueno, cuántos decimales sí, son infinitos, pero cuáles son no me lo sé todo. Pero no importa, porque yo simplemente tengo que hacer es 17 raíz de pi será una coordenada y menos 8 por raíz de pi será la otra coordenada. O sea, al fin y al cabo lo único que tengo que hacer es una multiplicación en cada coordenada. Y se acabó. Bien. Y con estas dos operaciones que hemos dicho, sumar, restar vectores y multiplicar por un escalar, ya puedo combinar vectores de manera que puedo coger dos vectores, cada uno multiplicarlo por el número que quiera y después sumarlos y restarlos. A eso se le llama combinación lineal. ¿Vale? En el libro habla de combinación lineal de vectores, pues es coger dos o los vectores que quieras. 8 vectores. Cada uno lo multiplico por un número y después lo sumo o lo resto. Y tengo como resultado otro vector. Bueno, pues ese vector, como he utilizado otros vectores para hallarlo, es una combinación de los otros. Y se llama combinación lineal. Lineal porque solamente he utilizado las operaciones suma y multiplicar por un escalar. Las ecuaciones lineales son aquellas en las que no había x al cuadrado, ni x por y. Las incógnitas no se multiplicaban entre ellas,
ni se hacían al cuadrado, simplemente las multiplicaba por algún número y luego las sumaba, que es lo que estamos haciendo con estos vectores. De la misma manera. Bueno, pues si veis algún ejercicio, tengo una combinación lineal, pues eso, es una operación en la que hay sumas y productos por escalares con varios vectores. Una combinación de ellos, lineal además. Pues operaciones con vectores, ¿queda alguna más? Sí, queda una más. De todas maneras, la otra igual la dejo para mañana, que es el producto escalar y tiene un poco más de chicha y sirve para más cosas. Solamente quedaría, antes de entrar con el producto escalar y después ver la ecuación de la recta, saber lo que es un punto medio entre dos. Y creo que es un concepto tan sencillo que lo voy a meter ahora mismo. Y ya mañana, más. Es un concepto muy sencillo, lo del punto medio. Solamente eso y ya está. Lo último del día ya. Atención. Tengo un punto. Tengo otro punto. Y quiero hallar una cosa que se llama punto medio. Bien. Pues aquí, entre estos dos puntos, si sigo una línea recta, habrá un punto que esté en la mitad, en medio, con la misma distancia hasta A que hasta B. Lo que viene a ser en medio de A y B. El punto medio. El punto medio es el que está en medio, siguiendo una línea recta. Bien. No creo que esto os haga explotar la cabeza. Que el punto medio entre dos puntos sea el que está en medio. Ya está. Hay una manera de hallarlo. Y es muy sencilla. El punto medio. Pongamos que A tiene las coordenadas A sub 1, A sub 2 y B las coordenadas B sub 1, B sub 2. Pues para hallar el punto medio entre A y B, que es el que está en medio, ahí en la mitad entre los dos, sumo los dos y divido entre 2. Así de sencillo. Eso lo podría demostrar con vectores. Al fin y al cabo lo que hago es coger el vector AB, dividirlo entre 2 y sumárselo a A. Y en definitiva, al final, si hago eso y me pongo a hacer cosas, lo que va a ocurrir, que lo que estoy haciendo es sumar las coordenadas de los dos puntos y dividir entre 2 para hallar el punto que está justo en la mitad. Las coordenadas X con las X, las coordenadas Y con las Y. Y ya está, eso es el punto medio. Si, por ejemplo, tengo que el punto A fuera el punto 2, 3 y que el punto B fuera menos 1, 7, mejor menos 4, 7, así. Pues el punto medio de A y B sería, atención, 2 más menos 4, es decir, 2 menos 4, lo pongo todo, 2 menos 4 partido 2, y en la coordenada Y, 3 más 7 partido 2. En definitiva, esto quedaría 2 menos 4 menos 2 entre 2 menos 1 y 3 más 7, 10 entre 2, 5. Supongo que esto no os habrá hecho explotar la cabeza. El punto medio, el que está en medio, y al fin y al cabo esto no sé si os sonará a la fórmula de la media entre dos puntos. Así que este concepto creo que es sencillo. Esto lo has visto en otro directo. Sí, esto ya lo he dado con cuarto E, con lo cual son cosas que si repasáis los vídeos de cuarto E podéis llegar a ver. De hecho, haré un vídeo más con el producto escalar que puede requerir de un vídeo y después, como sería repetir exactamente que los vídeos que he hecho con la otra clase, podéis verlos de la otra clase y ya está, ir preguntándome dudas. Cuando haya explicado el de mañana, producto escalar, el de mañana sí, mañana tenemos vídeo. Y la semana que viene os doy un tiempo para ver los vídeos de la otra clase, pues viendo ya todos los vídeos ya deberíais poder hacer los del blog. En los vídeos de la otra clase, además, resuelvo, aparte de explicar la ecuación de la recta, que sería lo otro que quedaría, he resuelto ejercicios del libro y ahora mismo estoy resolviendo ejercicios del blog, con lo cual estaría todo, ¿vale?
Después de la clase de mañana podéis empezar a mirar los del blog, a ver si hay alguno que podáis hacer, pero en realidad, hasta que no veáis lo de la ecuación de la recta, va a haber poca cosa que podáis hacer. En fin. Hemos visto algo sencillo en realidad, aunque parezca que os va a explotar la cabeza porque son muchas cosas, los ejercicios que hay con esto son muy sencillos. Son puntos vectores, que son flechas, sumar y restar es coordenada a coordenada y bueno, esto del punto medio no tiene mucho. Así que con lo de mañana ya un poco más chicha. Vale, a comer.